1912. En una frontera sin ley, los Beltrán eran el juez, el jurado y el verdugo. 20 hombres cometieron el error de tocar el ganado de la familia equivocada, desatando una cacería que cruzó desiertos y montañas. 8 jinetes decidieron que la justicia se escribía con balas de Winchester, dejando un rastro de cadáveres como advertencia para cualquiera que osara desafiarlos. Acompáñame a revivir la masacre más feroz de Sonora. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El aire en Sonora, 1912, no olía a tierra mojada ni a flor de mezquite. Olía a pólvora rancia y a traición. La Revolución Mexicana era un eco distante, una promesa incumplida que había dejado a los pueblos a merced de sus propios demonios. En ese vacío de autoridad, los Beltrán no necesitaban decretos presidenciales para imponer el orden. Su ley era heredada, forjada bajo el sol inclemente y templada por el filo de los cuchillos. Su sustento, ese ganado que pastaba en los extensos llanos cercanos a la Sierra Madre Occidental, no era solo mercancía, era la sangre que había alimentado a 3 generaciones de hombres y mujeres que entendían el valor de lo propio. La noche del robo fue una burla al silencio. Los cuatreros, una banda heterogénea de 20 almas desesperadas o ambiciosas, pensaron que la penumbra y la distancia de cualquier autoridad eran cómplices perfectos. Se llevaron casi 100 cabezas, un botín sustancioso para tiempos donde un puñado de carne y cuero valía más que un billete federal. Pero se equivocaron de hacienda. Los Beltrán no eran hacendados de escritorio, eran jinetes curtidos, con ojos que veían el movimiento de una liebre a 300 metros y dedos que conocían la sensibilidad del gatillo mejor que el tacto de una mano femenina. Cuando amaneció y el capataz, un hombre llamado Ramiro con más cicatrices que dientes, dio la noticia, el rostro de don Ignacio Beltrán, el patriarca, no mostró ira, sino una calma helada, la calma que precede al huracán. Ignacio no gritó, simplemente llamó a sus hijos y a sus hombres de confianza. 8 jinetes, 8 sombras vestidas de cuero curtido, sombreros anchos calados hasta la ceja y el brillo letal de las carabinas Winchester modelo 1894 en sus alforjas. Eran la encarnación del castigo. No quiero supervivientes que puedan contar la historia, dijo don Ignacio, su voz apenas un susurro que el viento se encargó de amplificar. Quiero que el silencio que dejen sea tan grande que la gente se pregunte si alguna vez hubo 20 hombres allí. La persecución comenzó al mediodía. El sol era un martillo golpeando el yunque del desierto. Los Beltrán no necesitaron rastreadores sofisticados. Los ladrones habían dejado un rastro obvio, ganado marcado, huellas pesadas y la arrogancia de quien cree que ya ganó. Cabalgaron durante 2 días, sin descanso, alimentándose de tortillas secas y la sed que solo el orgullo podía mitigar. Los cuatreros, al ver que eran seguidos por un número ridículamente pequeño de perseguidores, se confiaron. Pensaron que eran solo unos cuantos rancheros enardecidos, fáciles de despachar en el primer encuentro. La soberbia es el anzuelo más efectivo para la trampa. El terreno cambió abruptamente al tercer día. La llanura se cerró, dando paso a un laberinto de cañones angostos y riscos escarpados. Un lugar que los lugareños conocían como la Garganta del Diablo, un sitio donde el eco podía engañar al oído y el calor se concentraba como una olla a presión. Los Beltrán, guiados por el más joven de los hermanos, Elías, detuvieron la marcha al atardecer. Elías, con apenas 20 años pero con la mirada de un viejo ermitaño, señaló hacia una formación rocosa. «Están ahí abajo, don Ignacio», susurró Elías, señalando una columna de humo tenue que se elevaba desde el lecho seco de un arroyo. «Han parado para cenar y para dividir el botín. Creen que ya están a salvo del calor y de nosotros». Ignacio asintió. Sus hombres desmontaron con una sincronía practicada durante años. No hubo nerviosismo, solo la concentración fría de depredadores que han acorralado a su presa. Los 8 se dispersaron, moviéndose como fantasmas entre las sombras que crecían con la puesta del sol. La estrategia no era un asalto frontal, era un cerco, un embudo mortal diseñado para maximizar la ventaja del terreno y el poder de fuego concentrado. Los cuatreros, ajenos a la perfección del cerco, estaban celebrando su aparente éxito. Había risas ásperas, el sonido metálico de botellas de mezcal chocando y el murmullo de la codicia. 20 hombres, demasiado confiados, demasiado dispersos en el lecho del cañón.
Habían encendido una fogata pequeña, un faro involuntario en la oscuridad creciente. El primer disparo no fue una advertencia, fue el detonante. Fue Mateo, el segundo hermano de Ignacio, quien disparó primero. No apuntó al centro de la multitud, sino al hombre que estaba de guardia, el que tenía la vista más cansada. El sonido de la Winchester tronó en el cañón, un estruendo que pareció desgarrar el tejido mismo del aire. El grito del cuatrero se ahogó inmediatamente, su cuerpo cayendo junto a la fogata, esparciendo brasas moribundas. El caos fue instantáneo. Los 20 ladrones se levantaron en estampida, la confusión transformando su arrogancia en pánico animal. Intentaron desenfundar sus revólveres viejos y sus escopetas de ánima lisa, pero el fuego de los Beltrán ya era sostenido y preciso. Los 8 jinetes posicionados en las alturas tenían una visión panorámica del infierno que habían desatado. No disparaban al azar. Cada bala de esos cartuchos potentes estaba dirigida a incapacitar, a terminar la resistencia en el primer intercambio. Elías y su primo Jorge cubrían la entrada principal del cañón, asegurando que nadie pudiera escapar corriendo hacia el norte. El primer minuto fue una carnicería controlada. Los cuatreros estaban atrapados entre las rocas y la lluvia de plomo que caía desde arriba. Los gritos de dolor se mezclaban con el ensordecedor rugido de las carabinas. No había tiempo para rendición, ni la intención de ofrecerla. Los Beltrán no habían venido a negociar el ganado robado. Habían venido a sellar una lección. Uno de los cuatreros logró llegar a un punto ciego bajo un saliente rocoso y disparó desesperadamente hacia arriba. Su bala se incrustó inofensivamente en la piedra, pero el acto de desafío fue notado por Ignacio. Don Ignacio se movió de su posición, montando a su caballo con una serenidad espeluznante. Cabalgó con ligereza hacia el borde del risco, exponiéndose brevemente. Su Winchester cantó 2 veces. El hombre bajo el saliente se desplomó sin hacer ruido, el fuego de su resistencia apagado. La matanza se volvió metódica. Los cuatreros intentaron agruparse, buscando la protección mutua que solo sirve para convertir a un grupo de hombres en un blanco más grande. Los Beltrán, sin embargo, eran maestros en el arte de dividir y conquistar, incluso en la distancia. Disparaban a las piernas para inmovilizar, luego a los torsos para asegurar el final. La diferencia tecnológica era abismal. Las Winchester, rápidas y certeras, frente a armas más lentas y menos fiables. A medida que la noche se tragaba el cañón, el sonido de los disparos se espaciaba. Ya no eran ráfagas continuas, sino pulsaciones lentas, el sonido del cazador terminando con la presa herida. Los supervivientes intentaron arrastrarse, buscando refugio en las sombras o intentando simular la muerte, una táctica tan vieja como el miedo humano. Pero los Beltrán conocían esa táctica. Conocían el temblor de un hombre que finge estar muerto. Ignacio ordenó un alto al fuego general. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el jadeo de los caballos y el leve crujido de la tierra. «Revisen el terreno», ordenó Ignacio, desmontando lentamente. Su rostro, iluminado por la luz menguante de la luna que comenzaba a asomarse por el cañón, era una máscara de determinación pétrea. «No quiero que quede ni un aliento que pueda contar lo que pasó aquí. Quiero que parezca que la tierra misma los tragó». 2 de los jinetes, Ramiro y el joven Tomás, descendieron con linternas cubiertas con trapos oscuros, dejando solo un hilo de luz rojiza para enfocar. Su tarea era la confirmación, el último acto de la justicia Beltrán. No había piedad en sus movimientos, solo la eficiencia de quien está realizando una labor necesaria y desagradable. Cada sombra que se movía ligeramente, cada respingo ante el roce de la bota, era descubierto y silenciado con un golpe seco o un disparo a quemarropa. La violencia implícita en la escena era palpable. El aire vibraba con la energía residual de la aniquilación. 20 hombres habían venido buscando riqueza fácil y encontraron su tumba en un cañón polvoriento, sus ambiciones enterradas bajo la arena y la sombra de los Beltrán. Cuando Ramiro regresó, su rostro estaba impasible, pero sus ojos reflejaban la profundidad de la oscuridad que acababan de presenciar. «Todos están en paz, don Ignacio», informó Ramiro, usando el eufemismo que la frontera había adoptado para la muerte violenta. «No hay manera de saber quién era quién, solo 20 bultos que el sol se llevará mañana». Ignacio miró hacia el lecho del arroyo. El ganado, asustado pero ileso, balaba débilmente cerca de la entrada del cañón, ya siendo reagrupado por los otros jinetes. El robo había sido frustrado.
y la lección, grabada a fuego en la memoria de la tierra. «Bien», dijo Ignacio, volviendo a montar. No había triunfo en su voz, solo la resignación sombría del que debe llevar la carga de la ley cuando no hay otra. «Recuperen lo nuestro. Al amanecer, estaremos de vuelta en casa. Y recuerden, muchachos», añadió, mirando a sus 8 hombres, la élite de su clan. «El único Dios que respeta esta frontera es el que empuña un arma mejor que el ladrón». Mientras los Beltrán comenzaban el lento ascenso fuera de la garganta del diablo, dejando atrás el silencio absoluto que se instalaba sobre los restos de los 20 cuatreros, el viento comenzó a soplar con más fuerza. No era un viento que limpiaba, sino uno que esparcía el polvo y el rumor. El rumor de que desafiar a los Beltrán era pedirle un duelo a la propia muerte, un trato que nadie cuerdo volvería a intentar en Sonora. La noche se cerró sobre el cañón, guardando el secreto de la masacre, un secreto que pronto se convertiría en leyenda susurrada en los pueblos cercanos, una advertencia silenciosa para todos los ambiciosos que miraban hacia el ganado de la familia equivocada. La justicia, en 1912, se había cobrado su cuota, y el precio era la aniquilación total. El ascenso del cañón fue un ejercicio de disciplina férrea. Los 8 jinetes se movían como una sola sombra. Sus caballos, curtidos por años de vida en el desierto, encontraban el camino sin necesidad de guía, guiados por el instinto y la familiaridad con la tierra que los Beltrán consideraban suya por derecho de sangre y sudor. El aire frío de la madrugada comenzaba a filtrarse, trayendo consigo el olor acre del humo de pólvora que se aferraba a las gargantas secas de los arbustos. Ignacio Beltrán, al frente, no miraba hacia atrás. El pasado reciente era un cementerio que no merecía más atención que la estrictamente necesaria para asegurar que la lección fuera completa. Los 20 cuerpos, o lo que quedaba de ellos tras el escrutinio final, eran ahora parte inerte del paisaje, abonando la tierra que habían intentado despojar. La cabalgata se extendió por horas, un trayecto de regreso que se sentía más largo y pesado que la persecución. Cada hombre mantenía una distancia respetuosa, no por temor a Ignacio, sino por la solemnidad implícita del acto que acababan de consumar. Eran hombres acostumbrados a la violencia, pero incluso para ellos, reducir a 20 hombres a cenizas sin dejar cabos sueltos era una tarea que dejaba un residuo amargo en el alma, aunque fuera justificado bajo la ley no escrita del norte. Los cuatreros habían sido más que ladrones. Habían sido una insolencia, una grieta en el muro de respeto que los Beltrán habían edificado con décadas de dureza. En esa Sonora de 1912, con el gobierno federal más preocupado por la lucha entre facciones que por proteger los bienes de los rancheros, la autoridad era un concepto que se medía en balas y caballería. Ramiro, quien había sido el ejecutor de la revisión final, cabalgaba a la derecha de Ignacio. Era el más silencioso del grupo, el que mejor entendía el peso de la responsabilidad. «Don Ignacio», murmuró Ramiro, su voz apenas audible sobre el ruido de los cascos. «El ganado está inquieto. Los terneros están separados. Necesitaremos manos extrañas para un conteo limpio antes del mediodía si queremos evitar pérdidas por deshidratación». Ignacio asintió sin girar la cabeza. «Manda a Pedro y a Lucio a adelantar el paso. Que usen el silbato de halcón si ven cualquier movimiento sospechoso cerca del arroyo San Lucas. El rumor corre rápido, Ramiro. Aunque no haya testigos humanos, el desierto tiene oídos». La preocupación de Ignacio no era la justicia, sino la continuidad. La venganza era un fuego que consumía tiempo y recursos. La recuperación de la hacienda era la única llama que debía permanecer encendida. El ganado robado no era solo capital, era la promesa de comida para las familias. La garantía de que las 3 generaciones que habían labrado esa tierra seguirían teniendo un techo bajo el cual dormir. Los 20 hombres muertos eran un costo necesario para asegurar la supervivencia de los muchos. Era una aritmética brutal, propia de la frontera. A medida que el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el horizonte de un naranja sucio y polvoriento, los jinetes se acercaban a las tierras conocidas. El paisaje cambiaba de la aspereza del cañón a las vastas planicies salpicadas de mezquites y nopales, el dominio de los Beltrán. Fue entonces cuando la tensión acumulada comenzó a ceder su lugar a la cautela profesional. «Deténganse», ordenó Ignacio, levantando una mano enguantada. El grupo obedeció al instante, deteniendo a sus monturas y apagando el sonido de sus movimientos.
se quedaron inmóviles, escuchando. El silencio no era el de la paz, sino el del acecho. En Sonora, el silencio en pleno día solía significar que alguien estaba observando desde una posición ventajosa, calculando la mejor línea de tiro. «Siento olor a humo rancio», dijo Mateo, el jinete más viejo con la nariz arrugada. «No es de fogata reciente, es de carbón apagado». Ignacio desmontó con suavidad, sintiendo el peso de la Winchester en sus manos. Desenrolló el pañuelo que cubría su rostro y lo ató a la montura. La tarea de aniquilar a los cuatreros había terminado, pero la guerra contra la intromisión continuaba. «Pedro, Tomás, conmigo. Subiremos al Cerro del Coyote. Ramiro, te quedas con el resto y el ganado. Si algo se acerca, no esperen órdenes. Disparen primero, pregunten después. Pero no podemos darnos el lujo de tener un puesto de vigilancia enemigo a la vista de nuestra casa». El ascenso al Cerro del Coyote era empinado y traicionero, un lugar desde donde se podía ver el valle completo, incluida la hacienda Beltrán, a casi 10 leguas de distancia. Mientras subían, la adrenalina de la persecución se reemplazó por una concentración fría. Los hombres se movían entre las rocas, utilizando cada saliente como cobertura, sus siluetas oscuras contra la luz cegadora de la mañana. Al llegar a la cima, el panorama se desplegó ante ellos, vasto e implacable. Y allí estaba, no un grupo de forajidos, sino una señal deliberada. A media distancia de la hacienda, una pequeña humareda se elevaba, no de una cocina, sino de un fuego pequeño y controlado, justo al borde de su propiedad, y junto al fuego, 3 figuras a caballo, inmóviles, observando el camino. «Malditos sean», siseó Ignacio, apretando la mandíbula. No eran 20, eran una distracción. La masacre en el cañón había sido un señuelo. Mientras los Beltrán estaban ocupados vengando el ganado robado, un grupo más pequeño y astuto se había quedado cerca de la hacienda, probablemente esperando la noticia de la derrota de los cuatreros, o peor aún, esperando tomar ventaja de la ausencia del clan. Eran exploradores, mensajeros, o quizás, lo más probable, la segunda ola. «Parece que querían saber si nos tomaría mucho tiempo regresar», comentó Pedro, ajustando su rifle. «Están esperando la noticia de que el camino está despejado». La estrategia era clara y maquiavélica. Si los Beltrán se quedaban en el cañón para asegurar la masacre, la hacienda quedaba desprotegida. Si regresaban rápido, asumirían que habían tenido éxito, pero habrían dejado el rastro de la carnicería a sus espaldas. El problema para estos 3 jinetes era que habían subestimado la velocidad y la eficiencia de la justicia Beltrán. Ignacio no dudó un instante. El agotamiento y la adrenalina de la noche anterior se fundieron en un enfoque láser. No había tiempo para descender y rodear. El tiempo era el lujo que no se podían permitir. «No vamos a darles tiempo de avisar a quien sea que estén esperando», declaró Ignacio, arrodillándose y apoyando su Winchester en una piedra plana. El cañón rugió 2 veces, un sonido seco y potente que cortó el aire de la mañana. Los proyectiles viajaron con la velocidad de la desesperación y la precisión aprendida en 1000 duelos. Los 3 jinetes en el valle no tuvieron tiempo de reaccionar. Uno cayó de su silla antes de que su caballo diera un respingo. El segundo logró desenfundar su arma, pero la bala de Ignacio impactó primero, desestabilizándolo. El tercero, el más rápido, intentó voltear a su caballo y huir hacia el oriente, hacia el desierto abierto, pero el tiro de Pedro lo alcanzó en la espalda, volcándolo en el polvo. 3 hombres menos, sin dejar testigos de la carnicería nocturna, y ahora sin mensajeros que alertaran a los posibles cómplices. Ignacio bajó el arma, el cañón aún caliente. «Tomás, baja y revisa. Asegúrate de que no haya papeles ni mapas. Quiero saber si esto era un robo casual o algo coordinado». El joven Tomás descendió con la misma agilidad que había mostrado en la matanza anterior, llevando consigo la linterna cubierta, aunque ahora el sol era fuerte. Su regreso fue rápido. «Solo pistolas viejas y un poco de aguardiente, don Ignacio. Pero encontré esto», dijo Tomás, mostrando una pequeña bolsa de cuero que no contenía oro, sino un trozo de tela doblado y marcado con un sello apenas visible. El emblema de la familia Obregón, rancheros poderosos asentados al sur, conocidos por su avaricia y su lenta pero implacable expansión territorial. El rostro de Ignacio se endureció hasta parecer tallado en obsidiana. El robo de ganado no había sido obra de cuatreros comunes. Había sido un golpe estratégico, una provocación orquestada por un clan rival
buscando desangrar a los Beltrán mientras estaban distraídos o debilitados. Los 20 hombres en el cañón no eran los ladrones principales. Eran el cebo, la carnada para desviar la atención de la verdadera amenaza. Los Obregón, siseó Ignacio. El nombre era veneno en su lengua. Siempre quisieron nuestras tierras del oeste. Pensaron que éramos estúpidos y fáciles de desviar. El cansancio se evaporó, reemplazado por una furia fría y calculada. La masacre en la Garganta del Diablo había sido un acto de autodefensa y represalia. Esta nueva información lo transformaba en el preludio de una guerra abierta. Los Beltrán no eran solo protectores de su ganado, eran guardianes de un territorio que otros codiciaban. «Ramiro», gritó Ignacio hacia el valle, su voz amplificada por el eco de la mañana. «Olvídense de la contabilidad por ahora. Tenemos un nuevo problema. Que el ganado se quede donde está, vigilado. Vuelvan aquí, rápido. Vamos a tener que devolver una visita a los señores Obregón y les aseguro que no será para pedirles prestado azúcar». La cabalgata de regreso se aceleró, impulsada por un propósito renovado y mucho más peligroso. Los 8 jinetes, ahora acompañados por la certeza de que la violencia no había terminado, sino que había cambiado de objetivo, cabalgaron hacia el sur. La sombra de los 20 muertos en el cañón se alargaba detrás de ellos, no como un final, sino como una advertencia de la brutalidad que los Beltrán estaban dispuestos a desatar. El sol de Sonora se alzaba, prometiendo un día largo y sangriento, donde la ley del puño y el cañón sería la única moneda de cambio válida contra la ambición de los Obregón. La frontera, esa cicatriz en el mapa, se preparaba para un nuevo derramamiento de sangre, y esta vez los Beltrán llevarían la iniciativa, convirtiendo la venganza en estrategia territorial. El rumor del cambio de rumbo viajó más rápido que el galope de los caballos. La noticia del emblema Obregón, ese pequeño trozo de tela manchado de polvo, había reescrito el guión de la jornada. Si antes eran perros de presa siguiendo el rastro de ladrones vulgares, ahora eran la vanguardia de una represalia calculada. La cabalgata de vuelta no tenía el ritmo agotado de la persecución. Era tensa, cada músculo del jinete y del animal afinado para el inminente estallido. Los 8 jinetes Beltrán se movían como una sola sombra alargada sobre la tierra reseca de Sonora, cada uno sopesando el peso de la traición y la magnitud de la respuesta que su jefe, Ignacio, estaba planeando. Ignacio cabalgaba al frente, su figura recortada contra el horizonte implacable. La rabia que sentía no era el calor explosivo de la venganza inmediata, era algo más frío, más estructural. Los Obregón no habían robado ganado. Habían desafiado el equilibrio precario que mantenía a raya el caos total en esa zona olvidada por el gobierno federal. En 1912, la revolución era un trueno lejano que solo enviaba ecos confusos. Pero en la frontera, el poder se medía en balas y la justicia se impartía con la culata de una Winchester. Permitir que un movimiento tan descarado quedara impune significaba invitar a otros a probar la debilidad Beltrán. Llegaron al campamento provisional cerca del ganado recuperado al caer la tarde. El sol se hundía tiñendo las nubes de un rojo enfermizo, un presagio perfecto. Ramiro, el más pragmático del grupo, había asegurado el perímetro y comenzaba a organizar la contabilidad de las cabezas de ganado, un ritual tedioso que ahora parecía irrelevante. «Ramiro», dijo Ignacio, desmontando con un movimiento seco, ignorando el polvo que se levantaba a su alrededor. «El ganado se queda. Mañana a primera hora se moverá a la hacienda vieja. Necesitamos que el rastro de la masacre de anoche se enfríe, pero necesitamos que la gente sepa que estamos listos para movernos. No queremos que los Obregón crean que estamos paralizados por el robo». Pedro, siempre el más observador de las dinámicas humanas, se acercó, limpiando el sudor rancio de su frente. «Don Ignacio, si esto fue orquestado por los Obregón, no solo buscaban el ganado, querían que gastáramos munición y tiempo persiguiendo fantasmas, debilitando nuestra vigilancia en el norte. Tienen ojos por todas partes». «Lo sé», asintió Ignacio, sus ojos fijos en el mapa rudimentario que desplegó sobre un barril volcado. La hacienda Obregón estaba a 1 día y medio de cabalgata, asentada en un valle más fértil, protegida por colinas suaves y, presumiblemente, por más hombres de los que los informes iniciales sugerían. «No atacaremos la hacienda directamente. Eso es lo que esperan. La venganza de los Beltrán no es un asalto frontal.
Es una disección quirúrgica. Señaló un punto en el mapa, un cruce de caminos secundario que, según los rumores, era utilizado por los mensajeros más discretos de la familia Obregón para comunicarse con sus contactos en el pueblo de Agua Prieta. Los Obregón son orgullosos. Su poder reside en la apariencia de control total. Si cortamos sus líneas de comunicación y hacemos que paguen un precio visible, el mensaje será más claro que si quemamos sus establos. La estrategia se forjó bajo la luz menguante de una lámpara de aceite. No se trataba de una cacería, sino de una emboscada planificada con la frialdad de un relojero. Los 8 Beltrán se dividirían. 2 se quedarían con el ganado, asegurando que si los ladrones originales regresaban, serían recibidos por una bienvenida fatal. Los otros 6, incluyendo a Ignacio, Pedro y Tomás, emprenderían una marcha nocturna hacia el sur, hacia el corazón de la influencia Obregón. Esta vez, instruyó Ignacio, su voz baja pero resonante, no buscaremos 20. Buscaremos a los que dieron la orden. Si los hombres de la garganta del diablo eran la punta de la lanza, queremos el puño que la empuñaba. Tomás, tú y Mateo se quedan con el ganado. No disparen a menos que sean superados en número. Si hay peligro, quemen todo y regresen por el cañón seco. No queremos que quede un solo rastro de que estuvimos allí. La separación fue rápida. Mientras el campamento se volvía silencioso, solo roto por el crujir de las fogatas y el resuello de los caballos, Ignacio y los otros 5 hombres se deslizaron en la oscuridad, dejando atrás la seguridad relativa del ganado recuperado. La noche se tragó sus figuras y el silencio del desierto se convirtió en su cómplice. Cabalgaban ahora en la oscuridad total, confiando en la memoria de la tierra y la luz incierta de una luna apenas visible detrás de las nubes altas. La tensión no era la del miedo a ser descubiertos, sino la anticipación del enfrentamiento inevitable. Habían cruzado la línea. Ya no eran hombres que defendían lo suyo, eran justicieros en territorio hostil, llevando la sombra del castigo directo al rostro del enemigo. A medianoche, se detuvieron cerca de un arroyo seco, esperando la hora en que los movimientos humanos se vuelven más predecibles y lentos. Ignacio revisó las armas de cada hombre, tocando el metal frío de las culatas. Recuerden la regla, nada de prisioneros. Si nos enfrentamos a los mensajeros, que no puedan llevar la noticia de que fuimos nosotros. Si encontramos a alguien que parezca un capataz o un administrador, lo eliminamos. Los Obregón deben despertar mañana sintiendo que el suelo bajo sus pies se ha vuelto inestable. Pedro notó un detalle sombrío en la actitud de Ignacio. El jefe no parecía un hombre furioso, parecía un hombre que había encontrado su propósito verdadero. La masacre de los 20 cuatreros había sido una purga. Esta nueva misión era una declaración de guerra territorial. Al amanecer, llegaron al cruce de caminos. El aire estaba quieto, pesado. El único sonido era el batir nervioso de los cascos de los caballos. Esperaron 2 horas, ocultos entre formaciones rocosas que ofrecían una cobertura natural inmejorable. Eran las 10 de la mañana cuando escucharon el sonido. El trote cadencioso de 3 caballos acercándose desde el sur. Ignacio levantó la mano. Los 5 hombres se tensaron, sus rifles Winchester ya levantados y listos, apuntando al punto ciego del camino. No había gritos de advertencia, no había oportunidad para la rendición. Los Beltrán habían aprendido que en esa frontera, la misericordia era una debilidad explotada y la paciencia, una invitación a la traición. Los 3 jinetes llegaron al cruce. Eran hombres bien vestidos, con sombreros de ala ancha y monturas que sugerían comodidad, no la vida ruda del campo. Uno de ellos llevaba un maletín de cuero sujeto a su silla. El primer disparo de Ignacio fue el detonante, silencioso, rápido, efectivo. El jinete que llevaba el maletín se desplomó antes de que su caballo pudiera siquiera dar un brinco. El segundo hombre intentó jalar su revólver, pero el fuego concentrado de los otros 2 Beltrán lo desbancó de la silla con una violencia que hizo volar el polvo. El tercer jinete, más joven y claramente aterrorizado, se lanzó a un frenético intento de huida hacia el oeste, hacia el terreno abierto. Pero el hombre que lo apuntaba, el primo de Ignacio, era conocido por su puntería implacable en movimiento. El tiro fue limpio, quebrando la columna del fugitivo y enviándolo a estrellarse contra el suelo. 3 hombres menos. El maletín rodó por el polvo. Ignacio desmontó, sintiendo el peso de la ejecución limpia.
No había habido lucha, solo aniquilación. Se acercó al maletín y lo abrió con la punta de su bota. Dentro no había armas, sino documentos encuadernados y sellados con el mismo emblema Obregón que habían encontrado antes. Eran libros de cuentas, listados de entregas y, lo más escalofriante, un mapa detallado con marcas de mina y concesiones de agua que, claramente, habían sido obtenidas ilegalmente, usando la influencia que los Obregón ejercían sobre los funcionarios corruptos en el sur. «No es solo ganado», murmuró Ignacio, pasando las páginas con la punta de su guante gastado. «Es territorio. Están comprando a los federales y planeando cercar nuestras tierras desde el subsuelo. Lo del ganado era solo ruido de distracción». Pedro examinó los cuerpos con la familiaridad macabra del hombre acostumbrado a la muerte. «Estos no son peones, don Ignacio. Estos son los contadores y los abogados de la familia. Si caen ellos, la estructura Obregón sentirá el golpe». La información era oro negro. La masacre de 20 hombres en el cañón había sido un acto de fuerza bruta. Esta operación era un golpe de inteligencia destinado a desestabilizar la maquinaria legal y financiera de sus enemigos. Los Beltrán no solo podían matar, sino que podían desmantelar. «Recojan todo», ordenó Ignacio, la satisfacción oscura brillando en sus ojos. «Los documentos son la prueba que necesitamos, aunque no tengamos a nadie a quien mostrársela salvo a nuestros caballos. Quiero que estos hombres no sean encontrados, que parezca que se perdieron en el desierto o que fueron atacados por indios. Los Obregón no deben saber que sus mensajeros fueron interceptados por nosotros. Deben pensar que sus secretos se desvanecieron con ellos». La cabalgata continuó hacia el corazón del territorio Obregón, ahora con la certeza de que estaban navegando en aguas mucho más profundas de lo que el robo de ganado sugería. La venganza se había transformado en una guerra de sombras por la supervivencia territorial. Los 6 jinetes avanzaban con una disciplina casi militar, convertidos en fantasmas armados, llevando el peso de los documentos secretos como una promesa silenciosa de la tormenta que se avecinaba. El sol del mediodía castigaba sus espaldas, pero la frialdad de la estrategia mantenía a raya el agotamiento. La frontera, ese crisol de ambición y desesperación, estaba a punto de ver cómo la furia de un clan, una vez provocado, podía paralizar a un imperio emergente. El trayecto restante hacia el rancho La Calavera, bastión temporal de los cuatreros, se hizo pesado bajo el manto de la tarde que se arrastraba con lentitud perezosa. Ignacio, montado en su alazán de crin negra, sentía el roce áspero de los pergaminos bajo su silla de montar. El peso de la verdad era más tangible que el calor sofocante de Sonora. Habían pasado de ser cazadores de ganado a ser portadores de un secreto que podía hacer temblar los cimientos de las concesiones federales que los Obregón estaban tejiendo sobre las tierras de la región. El robo de su ganado, esa afrenta visceral, ahora se revelaba como un señuelo, un sacrificio necesario para proteger el verdadero premio, el control del agua y la tierra. Pedro, cabalgando a su flanco, rompió el silencio opresivo. «Don Ignacio, si estos documentos caen en manos equivocadas, no solo perderemos la tierra, perderemos la razón para seguir peleando. Los Obregón tienen abogados en Hermosillo y contactos en el Palacio Nacional. Nosotros solo tenemos balas y la palabra de un hombre. Y la palabra de un hombre es todo lo que queda en esta tierra, Pedro», replicó Ignacio, su voz rasposa como la grava bajo las herraduras. La ley se pudrió en los despachos de la capital. Aquí, solo sobrevive el que es más rápido para apretar el gatillo y más inteligente para leer la letra pequeña. Miró a sus hombres, los 6 jinetes restantes, rostros curtidos y ojos acostumbrados a medir distancias fatales. Eran la ley, el juez y el verdugo de su propio destino. La ejecución de los 3 mensajeros había sido un acto de pragmatismo brutal. Si los Obregón entendían que sus comunicaciones habían sido interceptadas, la represalia sería inmediata y dirigida no al ganado, sino a las mujeres y los niños que esperaban en el rancho familiar, un punto vulnerable que los Beltrán habían jurado proteger con la misma ferocidad. La estrategia se reconfiguró en el aire seco. El objetivo primario ya no era solo el enfrentamiento abierto contra los 20 cuatreros, sino asegurar que esa carnicería final sirviera a un propósito mayor. Los documentos probaban que los Obregón estaban utilizando el caos revolucionario como una cortina de humo para consolidar un monopolio territorial bajo la fachada de la legalidad.
Eran parásitos vestidos de empresarios. Llegaron a un arroyo seco, un lecho de piedras blancas que reflejaban el sol poniente como huesos expuestos. Era el límite natural antes de que el terreno comenzara a ascender hacia el cañón donde se rumoreaba que los cuatreros habían acampado para celebrar su botín. Aquí, el ambiente cambió. El aire se cargó de un olor acre, una mezcla de humo rancio, sudor de caballo y algo más. La inconfundible pestilencia de la avaricia humana concentrada. Ignacio detuvo a la tropa. «Vamos a dejar a los caballos aquí. Están cansados y no podemos arriesgarnos a que el sonido de 20 caballos los delate antes de tiempo. Bajaremos a pie. Los rifles Winchester son silenciosos si se saben usar. Esta noche no habrá ruido de guerra, solo el sonido de los hombres cayendo». El descenso fue lento, cada paso medido. Se movían como sombras de obsidiana contra la roca rojiza del cañón. El factor sorpresa era su único aliado verdadero. Si los 20 cuatreros, robustos y bien armados, lograban organizarse, 8 hombres a pie serían carne de cañón. Pero el hombre que planeaba la emboscada sabía algo que los ladrones no. La culpa y el alcohol son malos consejeros en la noche. Los documentos confirmaban que los cuatreros, una vez asegurado el ganado, se permitirían un festín, confiados en que el gobierno estaba demasiado ocupado peleando consigo mismo para preocuparse por unos cuantos cabezas de ganado robadas. A medida que se acercaban al corazón del cañón, el silencio se hizo tan denso que parecía tener textura. A través de una grieta angosta, Ignacio pudo vislumbrar el campamento. Era un desorden patético de lonas mal tendidas y fogatas moribundas. 20 siluetas borrachas se movían con la torpeza de quien cree estar a salvo. El ganado, el señuelo, estaba atado en un corral improvisado, pastando nerviosamente. «Ahí están», susurró Ignacio sin mover los labios. Su voz era un aliento frío, el botín de su codicia, y también la tumba de su estupidez. Se repartieron las posiciones. 3 hombres flanquearían por la derecha, cubriendo el acceso al cañón. 3 más tomarían la posición elevada, preparados para disparar hacia abajo con ángulos mortales. Ignacio y Pedro se quedarían en el centro, esperando el momento exacto para el golpe inicial. La noche era su cómplice, cubriendo sus movimientos con un manto de negrura casi total, roto solo por el parpadeo cobrizo de las últimas brasas. La tensión era un alambre de púas retorciéndose en el pecho de cada Beltrán. No era el miedo a morir, sino la necesidad de ejecutar la tarea con la precisión quirúrgica que la supervivencia requería. Cada hombre sabía que no habría prisioneros, no por crueldad gratuita, sino porque un sobreviviente significaba un testigo que, tarde o temprano, traicionaría su posición o, peor aún, revelaría la existencia de los documentos comprometedores. La aniquilación total era la única garantía de secreto. Ignacio levantó su Winchester, el metal frío y familiar en sus manos. Esperó la señal, un pequeño movimiento de la luna que se filtraba sobre la cresta del cañón. Contó mentalmente, no los segundos, sino las respiraciones contenidas de sus hombres. 1, 2, 3. Cuando la luz tenue reveló por un instante la silueta de un hombre inclinándose sobre una botella, Ignacio dio la señal con un ligero movimiento de cabeza. El sonido fue un trueno contenido, una serie de clics secos y silbidos rápidos que el cañón amplificó y distorsionó, convirtiendo la noche en un infierno repentino y concentrado. No hubo gritos de sorpresa, solo sonidos guturales y pesados mientras los primeros hombres caían sobre la tierra dura, alcanzados por proyectiles de alta velocidad que no daban oportunidad a la defensa. El fuego concentrado desde arriba desorganizó cualquier intento de reacción. Los cuatreros, sumidos en el sopor del alcohol y la confianza mal fundada, intentaron levantarse, tropezando unos con otros en la oscuridad. Algunos lograron desenfundar sus revólveres, pero sus disparos erráticos se perdieron en las paredes del cañón, devolviendo ecos huecos a la masacre. Los Beltrán no disparaban al azar, disparaban a la silueta que se movía, al sonido que delataba una vida aún aferrada a la existencia. Pedro avanzó con la frialdad de quien pisa maleza seca. Su tarea era limpiar el centro, asegurar que los que habían caído heridos no se levantaran para maldecirlos. Vio a un hombre intentar gatear hacia un caballo, arrastrando una pierna destrozada. Pedro apuntó a la cabeza, un acto de piedad rápida. No se detuvo a mirar el resultado, continuó moviéndose hacia el corral del ganado,
donde el pánico de los animales rompía el ritmo cadencioso de los disparos. La masacre duró menos de 5 minutos, pero en ese lapso, el cañón se convirtió en un matadero silencioso y eficiente. El aire se llenó del olor acre de la pólvora quemada, mezclándose con el hedor de la sangre fresca que comenzaba a escurrirse entre las piedras. Los Beltrán se movían con una coreografía letal, cada hombre cubriendo el sector asignado, asegurando la aniquilación total. No había piedad, solo la obligación de terminar lo que habían comenzado. Cuando el último eco del disparo se disipó, un silencio sepulcral regresó al cañón, un silencio mucho más pesado que el anterior, ahora saturado con la presencia de 20 cuerpos inertes. Ignacio se acercó al centro, su Winchester humeante colgando de su mano. Caminó sobre los restos de la fiesta, pisando botas gastadas y sombreros caídos. No había un solo hombre de pie que pudiera contar la historia. Los Obregón habían perdido a sus matones y a su ganado, y el precio había sido la vida de 20 almas que habían creído más fuerte que la justicia del clan. «El ganado está intacto», anunció Ignacio, su voz apenas un murmullo en la inmensidad del cañón. «Pedro, tú y Jesús, aseguren las bestias. Queremos que crean que solo fue un ajuste de cuentas entre malandrines, que no sepan que fuimos nosotros, ni que la verdadera mercancía se perdió». La siguiente fase era la más delicada, la desaparición. No podían dejar 20 cadáveres a la vista. La mancha de sangre y pólvora era una firma demasiado obvia para los investigadores que los Obregón, una vez enterados de la pérdida de sus contadores, enviarían. «Vamos a usar el cañón a nuestro favor», ordenó Ignacio, señalando las paredes escarpadas. «Cavaremos lo suficiente para que parezca que fueron arrastrados por un derrumbe o devorados por coyotes hambrientos. Que el desierto reclame lo que es suyo, y que los Obregón se pregunten qué demonios pasó con sus hombres y su ganado». El trabajo comenzó de inmediato, un esfuerzo agotador bajo la luz espectral de la luna que comenzaba a ascender. Los Beltrán, exhaustos pero impulsados por la adrenalina de la victoria y la urgencia de ocultar sus huellas, comenzaron a mover los cuerpos hacia las fisuras más profundas y estrechas del cañón, lugares donde la tierra suelta y el paso del tiempo harían el resto del trabajo sucio. La furia había dado paso a una metódica labor de sepulturero. Mientras trabajaban bajo el cielo estrellado de Sonora, la mente de Ignacio regresó a los documentos. El verdadero tesoro. Esos papeles probaban que la corrupción de los Obregón no era un asunto local de cuatrerismo, sino una conspiración bien financiada para despojar a los rancheros de la región mediante títulos de propiedad falsificados y sobornos a funcionarios federales que se creían intocables. La masacre era el eco de una advertencia. La información era el arma definitiva. «Cuando terminemos aquí», dijo Ignacio a Pedro, mientras empujaban el último cuerpo hacia una grieta profunda, «cabalgaremos sin descanso. Necesitamos llegar al rancho antes del amanecer. Estos documentos no pueden esperar en mi silla. Necesitan ser copiados, analizados y, si es necesario, entregados a quien tenga el coraje de escucharnos. Si la revolución ha muerto, nosotros seremos el nuevo código de justicia». La noche avanzó, y con ella la certeza de que los Beltrán habían cruzado un umbral irreversible. Ya no defendían solo su ganado, defendían la posibilidad de seguir existiendo libres en su propia tierra, enfrentándose a un enemigo que operaba bajo el velo de la ley. El silencio del cañón, una vez roto por la matanza, se convirtió en el santuario de su secreto más peligroso. El sol se tragó las últimas sombras del cañón, tiñendo las paredes de roca de un naranja enfermizo que contrastaba con el gris ceniza de la tierra removida. El trabajo de ocultamiento había sido brutal, un ejercicio de fuerza bruta y precisión macabra. Cada piedra recolocada, cada huella de herradura cuidadosamente borrada con ramas secas y arena barrida, era un pacto sellado con la tierra de Sonora. Los 20 cuatreros habían sido borrados del mapa, sus ambiciones y sus vidas absorbidas por el vientre rocoso. Ignacio, con el rostro cubierto de polvo y el sudor seco picándole los ojos, observó el resultado. El lugar parecía intacto, una cicatriz superficial en la vastedad del desierto. Los caballos, ahora alimentados y listos, relinchaban impacientes, ansiosos por dejar atrás ese lugar de muerte. Pedro y Jesús habían asegurado el ganado robado,
mezclándolo hábilmente con las propias cabezas de los Beltrán. Un acto de camuflaje que solo la astucia de hombres criados entre el ganado podía ejecutar. «Ya está», sentenció Ignacio, su voz ronca por la falta de agua y el esfuerzo. Se ajustó la pechera de su chaqueta de cuero, sintiendo el peso de los documentos en el bolsillo interior. Eran más pesados que la Winchester en su cadera. Eran la munición que realmente importaba. «Vámonos. Cada minuto que pasa aquí es un regalo para los Obregón». Los 8 jinetes se reagruparon. No hubo celebraciones, ni siquiera un suspiro de alivio. Solo la concentración dura y fría de depredadores que saben que el verdadero peligro acecha en la retirada. Montaron en silencio, volviendo sus cabalgaduras hacia el este, hacia el corazón de su rancho, el refugio, donde la ley de los hombres se había desvanecido hacía tiempo. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo y la sospecha. Cabalgaban a paso firme, sin alardes innecesarios. Los cuatreros caídos habían sido una reacción, un incendio forestal provocado por la chispa del robo. Pero la información que Ignacio llevaba era la sequía que podía matar al enemigo de raíz. Eran documentos manchados de tinta barata y sellos oficiales falsificados, pero en ellos se leía la traición de jueces y gobernadores que habían vendido el alma de Sonora al mejor postor, y ese postor eran los Obregón. Al filo del mediodía, el rancho apareció en el horizonte, una mancha sombría de adobe y madera resistiendo el sol implacable. Las mujeres, encabezadas por doña Elena, la madre de Ignacio, esperaban en el patio central. Sus rostros, curtidos por la espera y la incertidumbre, se iluminaron con un alivio contenido al ver a sus hombres regresar, aunque fuera sin la algarabía de una victoria fácil. La paz en el rancho era siempre tensa, un frágil cristal que podía romperse con el siguiente rumor de invasión. Ignacio desmontó lentamente. Sus ojos, habitualmente llenos de fuego, ahora reflejaban una fatiga profunda, la de quien ha visto el rostro de su propia capacidad para la violencia y ha decidido aceptarla como su única herramienta. «El ganado está seguro», informó a su madre sin preámbulos. Elena asintió, sus labios finos apretados en una línea dura. Ella no preguntaba por los detalles, entendía el lenguaje del silencio y la sangre que sus hijos traían adherido a sus botas. Pedro y Jesús se encargaron de las bestias, mientras que los otros 5 hombres se dispersaron para asegurar el perímetro, sus movimientos reflejando la paranoia de quien sabe que la matanza de 20 hombres es un eco que tardará en morir. Ignacio se dirigió al pequeño estudio, una habitación que había sido la oficina de su padre y ahora era el archivo de la familia. La luz entraba a raudales por las rendijas, iluminando el polvo suspendido en el aire, un polvo que parecía estar hecho de secretos olvidados. Sacó los documentos del bolsillo interior, extendiéndolos sobre el escritorio de cedro. Eran planos, registros de pagos, cartas cruzadas con nombres de alto calibre en la Ciudad de México. «No fue solo el ganado, madre», dijo Ignacio volviéndose hacia Elena, quien lo había seguido hasta el estudio. «Ellos iban por todo. Querían despojarnos legalmente después de habernos robado el sustento. Creían que con la revolución hecha trizas, solo les quedaba firmar papeles». Elena se acercó y tocó el papel más grueso, el que contenía el sello del registro público. Sus dedos temblaron levemente. «Y ahora, hijo, tienes 20 sombras persiguiéndote, y tienes la verdad que puede matar a hombres que ni siquiera podemos ver». Ignacio pasó una mano por su barba incipiente, sintiendo el áspero roce de la tierra. No había vuelta atrás. Cruzar la línea de la venganza por el ganado y adentrarse en el terreno de la guerra política era un salto al vacío, pero un vacío necesario. «La ley de los Obregón es la bala y el título falso», declaró Ignacio, enderezándose. Su voz había recuperado la autoridad que la matanza había forjado. «Nuestra ley será la verdad expuesta. Necesito que Jaime y Ricardo cabalguen al norte, a la sierra de Chihuahua. Necesitan encontrar a ese antiguo coronel Carranza, el que se exilió por negarse a firmar las actas de desarme. Él es el único hombre que conozco con el coraje de usar esto». Señaló los papeles. «No podemos mandar esto a la capital, madre. El gobierno es el cáncer. Si enviamos esto por correo, llegará a manos de quien lo destruirá. Carranza tiene la reputación y la fuerza para llevar este fuego a donde deba arder. Necesita pruebas irrefutables de la conspiración Obregón para exponerlos ante los verdaderos revolucionarios que aún luchan por algo más que oro». La tarea era monumental.
Requería una red de confianza que se extendía por cientos de kilómetros de territorio hostil, una red que los Beltrán habían mantenido secreta durante años, operando en las sombras de la ley federal. Jaime y Ricardo, los más jóvenes y rápidos del clan, fueron llamados. Escucharon las instrucciones de su hermano mayor con la seriedad de veteranos, aunque sus rostros aún mostraban el brillo de la juventud. La misión no era solo de entrega, era de supervivencia. Si los Obregón descubrían que los Beltrán no solo habían frustrado el robo, sino que habían recuperado la evidencia de su corrupción sistémica, la venganza no sería un ajuste de cuentas, sería una purga total. Mientras los dos jinetes se preparaban para partir al anochecer, Ignacio se quedó solo en el patio. El aire se había enfriado, y la luna comenzaba su ascenso, una lámpara fría sobre el rancho. Se acercó al corral donde el ganado recién recuperado se movía con cautela. Eran las bestias que habían provocado la furia, el catalizador que había expuesto la podredumbre del sistema. La masacre de los 20 cuatreros no había sido el final, sino el inicio de una guerra más amplia y peligrosa. Habían derramado sangre para salvar su tierra y su honor, pero ahora debían usar esa misma determinación para desmantelar la estructura de poder que amenazaba con devorar a todos los rancheros honestos de Sonora. Ignacio acarició el hocico de un toro robusto, sintiendo la fuerza vibrar bajo la piel curtida. La furia de los Beltrán, nacida de la desesperación fronteriza, ahora tenía un propósito claro y escalofriante. Si la justicia no existía en la República, la forjarían ellos mismos, con balas y con la verdad implacable. El eco de los disparos en el cañón se había silenciado, pero la reverberación de la información recién adquirida apenas comenzaba a sonar en el vasto y oscuro panorama de México en 1912. El juego había cambiado. Ahora se trataba de quién sobrevivía para dictar la siguiente ley.